¿Cuál es su posición en relación con el precepto constitucional de aplicar el 8% del Producto Interno Bruto a la educación? Para referirse al 8% para la educación, es bueno un poco recordar, la verdad que José María sé que hay que recordar la historia. Y es bueno decir que en este país, si por allá del año 70 invertíamos cerca del 5.73% del Producto Interno Bruto en educación. En los 80 si acaso llegamos al 5% y nos tomó casi una década más, es decir, ya casi a finales de los 90, poder volver a invertir lo que se invertía en ese país en educación en los años 70. Y algunos diputados en la Asamblea Legislativa aprobaron en el año 97, por ahí si no me equivoco, una reforma constitucional para subir al 6% y para que quedara constitucionalmente el PIB, el 6% del PIB para educación. Y resulta que en este país hubo que esperar prácticamente una década, es decir, hasta el año 2009, para que finalmente se lograra garantizar ese 6%, que hoy era insuficiente. Como es insuficiente ese 8%, que el gobierno de la República, que el propio ministro Ayala está diciendo que no tienen condiciones de garantizar, y además es una prioridad para ellos garantizar ese 8% para la educación. A nosotros nos parece como partido que ese 8% ya es insuficiente y que este país más bien debería discutir la discusión que está planteada en otros países como Brasil, por ejemplo, el movimiento estudiantil, el movimiento sindical brasileño, en Chile, de que como mínimo, si la educación es una prioridad, como todo el mundo se llena la boca aquí diciéndolo, deberíamos primero garantizar como mínimo un 10% para la educación. ¿Y eso qué implica? Bueno, sacrificar otra serie de rubros que no son prioridad para nuestro partido y que deberíamos ir a discutir, por ejemplo, el pago de la deuda, una deuda que no sabemos ni siquiera quién se la está pagando, cuyos acreedores, muchos de ellos son secretos y probablemente son parte de la misma clase política que se ha venido enriqueciendo. Entonces no puede ser posible que en este país gastemos la mitad de nuestro presupuesto en el pago de una deuda cuya gran mayoría es una estafa y es un robo. No lo decimos nosotros ahorita, se viene diciendo hace más de 2 o 3 décadas atrás en América Latina, y no seamos capaces por lo menos de garantizar un 10% para la educación. Todas las empresas en este país nos dicen cuál es la educación que debemos invertir y ninguna de ellas está dispuesta a pagar un 5 para invertir en educación. A esas empresas también queremos cobrarles impuestos para que nos retribuyan el capital humano que están explotando en cada uno de los centros de trabajo. Miren, si nosotros revisamos así a nivel general las estadísticas que nos ofrece el Estado de la Nación, el último informe del Estado de la Nación en el área de la educación, realmente es muy lamentable lo que en nuestro país se ha avanzado si entendemos que andamos por ahí exigiendo que el progreso en educación ha sido nuestra máxima flor que nos hemos colocado en el ojal. De manera que no es cierto que aún cuando tenemos un poco más, en este momento estamos al año 2012 estaba más o menos como en el 6.7% la inversión en educación, obviamente que de ninguna manera va a llegar a ser suficiente. ¿Y por qué no es suficiente? Y para esto yo creo, queridos compañeros y compañeras, educadores y educadoras, para esto no hay que ser maestro, no hay que ser académico para poder entender que la inversión en educación inteligente, que la inversión en educación transparente, que la inversión en educación bien hecha va a ser el sustento de la excelencia en todas las demás áreas de la vida de un país. Invertir en educación significa invertir en salud. Invertir en educación significa invertir en conocimiento. Invertir en conocimiento significa invertir en desarrollo. ¿No les parece? De manera que la inversión en educación jamás debe estar sujeta siquiera a un porcentaje del Producto Interno Bruto. La inversión en educación debe estar sujeta a los niveles de desarrollo que un país quiera poseer. La inversión en educación debe estar sujeta a lo que un país quiera hacer de sus ciudadanos. Si eso lo entendemos, dejamos entonces de pensar en el espíritu nada más de un parámetro económico, porque tenemos que convertir a la educación en un parámetro de vida para los y las costarricenses. No nos queda otra salida. Se nos pregunta cuál es la posición de nuestras organizaciones respecto de la aplicación del precepto constitucional del 8%, y la posición del Partido de Acción Ciudadana es, por supuesto, ya lo dije antes, cumplir con ese precepto
para lo cual hay que hacer un esfuerzo bastante grande y creo que el Estado costarricense puede hacerlo. Puede hacerlo porque ya lo que gasta, que no es poco, 7,2%, hay otras cifras que se pueden cuestionar, pero 7,2% es una cantidad importante y sin embargo no se está usando bien. Sí, hay una segunda pregunta y es cómo se gasta la plata. El Ministerio de Educación Pública es uno de los ministerios del Estado que subejecuta más el presupuesto que tiene. Y esos miles de millones de colones que no están siendo gastados adecuadamente tienen mucho que ver precisamente con esa pregunta. Si se gastara mejor, si fuéramos más responsables en el uso de esos recursos, es posible que muchas cosas que hoy no se hacen se pudieran estar haciendo y haciendo bien, porque ese es el otro tema. Muchas de las cosas que se hacen pero chambonamente, y entonces la plata nunca va a dar. Y me parece que en la discusión sobre corrupción y sobre ética, tanta corrupción es aquella que le saca la plata del Estado con fines indebidos y se la apropia a alguien privadamente, como la plata que existe y que se usa mal, o que no se usa porque no hay planificación adecuada. 8%, claro que sí, pero un 8% que garantice que los recursos que están costándole mucho al país y que no tenemos ningún empacho en tirar por un tubo en la trocha o en la platina o pagándole eventualmente a OAS por un contrato que nunca debió haber sido firmado, constituye una responsabilidad muy grande y más todavía para quienes decimos que queremos formar ciudadanía. Entonces me parece que la pregunta debe ser acompañada con garantías eficaces, efectivas, de que vamos a gastar la plata bien, de que no se van a desperdiciar esos recursos que cuestan mucho al Estado y a las y los costarricenses, especialmente si no queremos tener que pasar por el debate de un plan tributario que no sea progresivo como el que se ha sugerido en este momento. Gracias. Gracias. Don Sergio Mena. Gracias. Mi posición sobre el precepto constitucional, bueno, yo pienso que se le debe asignar al presupuesto a educación del presupuesto el máximo posible. Si el máximo es 8, es 8. ¿Verdad? Uno quisiera decir 10, 15, 20, 40, pero hay que ser conscientes con la realidad fiscal del país. Alguna gente dice, nos miente el gobierno, no está quebrado, sí está quebrada la caja, etc. No sabemos, porque los invisibles que son ustedes aquí, que su opinión no cuenta, la de los educadores en un sistema de educación que está secuestrado por el poder económico, ¿cómo vamos a saber lo que está pasando? Entonces vean lo que yo prefiero. 1, el 8%, digamos que eso es, creamos que eso es lo más que podemos dar. ¿Qué está pasando en las proveedurías del MEP? ¿Cómo se contrata? ¿A quién estamos contratando los servicios de proveeduría? Las consultorías del Ministerio de Educación Pública. ¿Cuánta plata se despilfarra en cosas que no son necesarias? ¿No sería mejor crear una Contraloría de Educadores a nivel de la base de educadores que puedan participar más en el planeamiento de presupuestos a nivel de direcciones regionales y que puedan tener mayor fiscalización del uso de los recursos? Eso podría traernos de pronto mayor transparencia en el manejo de las platas. Cuando uno dice 6 o 8% es mucha cantidad de miles de millones de colones, mucha plata. Entonces creo que tenemos que partir de que vamos a iniciar en un gobierno en 2014 donde las finanzas no son lo mejor. Y es un tema tenso, no hay que evadir el debate del tema fiscal, pero hay que hacerlo responsablemente. Procuremos un 8%, pero entendamos que estamos en un contexto de mercantilización de la educación de Costa Rica. Y va a llevar mucha astucia, mucha decisión y mucho compromiso, y por eso yo suscribo las palabras de doña Rocío que decía del compromiso, y la persona que nos hablaba ahora. Creo que tenemos que entender de qué tamaño es el animal que está al frente para poder hacer la estrategia. Muchas gracias. Más del 25% de la planilla docente del MEP está interina. ¿Cuál medida tomaría su gobierno para solucionar esta injusticia laboral? Gracias. En conjunto con las organizaciones del magisterio, con las y los trabajadores de la educación, desarrollaríamos en un plazo de 3 meses un plan para reducir sostenidamente el interinazgo. Esto es posible aplicando las resoluciones de la Sala Constitucional, ordenando el proceso de selección y nombramiento y haciéndolos transparentes, combatiendo la práctica clientelista de los mismos de siempre en las direcciones regionales, a nivel de la Administración Central del Ministerio de Educación Pública. A los mismos de siempre, a los que nos han gobernado, no les ha interesado reducir el interinazgo. Por eso no se reduce, porque ese es su botín político. Por eso no vienen aquí a dar la cara. ¿Para qué? Dicen, ¿para qué voy a ir si de por sí tengo un montón de educadores controlados, amenazados de que si no trabajan en elecciones para el Partido de Liberación Nacional, no les renovamos el nombramiento?
Esa es la realidad, y para cambiar eso no podemos seguir votando por los mismos de siempre. Si ese es el botín politiquero, abren unas cuantas plazas ahora que se acercan las elecciones. ¿Y por qué no hay un programa sostenido para hacerlo los 4 años de gobierno? Y podríamos en 4 años reducir el escenario efectivamente. Si hay condiciones de ilegalidad, ya la Sala Cuarta lo ha dicho, un trabajador que tiene 12 años de estar laborando como interino, como hay muchos, no lo pueden quitar. Tienen que darle la plaza, tienen que concretar el nombramiento, pero ahí los tienen, mendigando a veces horas en varios centros educativos. Esa política deliberada hay que acabarla. Y les digo también con el presupuesto de la educación, no es solo presupuestar el 8%, si el papel aguanta lo que le pongan. ¿Qué han hecho los últimos gobiernos? Presupuestan menos, 5, 6, 7, pero gastan la mitad. Vean ustedes la subejecución presupuestaria del Ministerio de Educación, son miles de millones que no se están gastando, o meten, por ejemplo, como hacían hasta hace poco, el presupuesto del INA, de otras entidades, para decir, dimos plata a la educación. Es presupuestar, pero además ejecutar y invertir efectivamente la plata de la educación. Ese es el ejemplo de una mala administración y de una gestión administrativa totalmente deficiente. ¿Cómo es posible que el 25% de la planilla del Ministerio de Educación Pública esté interina? ¿Qué sufrimiento tienen estos docentes que no saben si el año entrante les van a renovar el contrato o se los van a finalizar? Es también una situación muy grave de inseguridad para los docentes y para sus familias, porque el sustento es su trabajo. Y desde esa perspectiva, Avance Nacional lo que va a hacer es realizar los concursos necesarios para que en un tiempo récord se pueda nombrar a ese 25% de personas que se encuentran en forma interina, ya sea en las plazas. Y de igual forma considero que una persona que tiene 3 años o 4 años de estar en un puesto interino se le debe nombrar en propiedad. O sea, incluso en esos casos me parece que el concurso no debe darse. Ya la Sala Constitucional lo ha dicho, un interino no se puede sustituir con otro interino. Sin embargo, el Ministerio de Educación Pública lo ha hecho, ha sustituido a un interino con otro interino y ha tenido que ir a la Sala Constitucional para hacer valer su derecho, porque los derechos no se mendigan, sino que se exigen, y se exigen ante las instancias que existen en este momento para poder garantizar los mismos, como es la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Por eso, en un gobierno de Avance Nacional, vamos a eliminar ese 25% de itinerarios con la finalidad de que se nombren en propiedad como debe de ser, porque es un derecho fundamental al trabajo de los educadores y también para garantizarles a ellos y a sus familias el sustento y la seguridad. Muchas gracias. Compañeros, compañeras, también nosotros tenemos planteado en la propuesta educativa la modernización de la gestión del personal del Ministerio de Educación Pública. En los primeros meses de gobierno, de llegar al poder, es una de las metas principales para resolver el problema de interinato de nuestros compañeros. En ese sentido, tenemos un conversatorio con el Servicio Civil, porque debemos hacer una alianza bilateral con el órgano rector en materia de recursos humanos del Estado costarricense. Y hay un compromiso también de poder mejorar sustancialmente y llevarle esa paz, tranquilidad, seguridad y garantía a nuestros educadores a nivel nacional. Y algo más allá, hay conversaciones con el propósito de que nuestros profesores y profesoras del Magisterio Nacional no tengan más allá de un mes sin el pago correspondiente de su salario. De tal manera que otro paso importante de coyuntura, de gestión, de administración, para hacer también no solamente dignificación del educador, sino también contribuir a la calidad de la educación pública que aspiramos en los próximos años.
Muchas gracias. Luché en la caja contra el abuso del interinazgo. Luché como magistrado en la sala constitucional ejerciendo contra el abuso del interinazgo. Compartí las tesis de mi padre que impulsó la idea de que un interino no se podía sustituir por un interino para quitar el abuso del poder y eliminar la práctica espuria de manipular a los educadores y permitirle a las autoridades el abuso en el uso de los puestos de educación. De manera que sí, tengo un compromiso, no un compromiso para un discurso de campaña electoral, un compromiso histórico por reducir las plazas de interinas y convertirlas en propietarias. Obviamente, en primer lugar, con las plazas vacantes y obviamente ampliando el número de las plazas paulatinamente para garantizarle a los educadores que puedan tener la estabilidad que amerita su profesión. Tengo entonces un compromiso, por supuesto, por trabajar día a día para bajar el problema del interinazgo en la educación. Ese es un compromiso que aparece en nuestro programa de gobierno.